Bienvenidos a la cuarta clase del curso de nutrición deportiva. Mi nombre es Lucila Rosso y hoy les voy a estar hablando sobre hidratación y deporte. El contenido de la clase de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre las funciones del agua en el organismo durante la actividad física. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de una incorrecta hidratación. Vamos a analizar cuáles son los diferentes métodos para evaluar el estado de hidratación del deportista. Vamos a describir las recomendaciones de la ingesta de líquidos para el deporte. Por último, realizaremos una breve introducción en el mundo de las bebidas deportivas y analizaremos hacia el final de la clase un caso clínico para lograr llevar toda esta teoría a la práctica. El agua es un nutriente esencial, que al igual que el resto de los nutrientes, se requiere tanto para mantener la salud óptima como para optimizar el rendimiento deportivo. Si hubiera que enumerar a los nutrientes en base a cuáles son los que afectan el rendimiento deportivo, el agua es uno de los principales, junto con los hidratos de carbono. Antes de profundizar en el contenido de la clase, quiero invitarlos a pensar cómo creen que es la forma ideal de conocer nuestro estado de hidratación. ¿Creen que debemos esperar a beber cuando tenemos sed? ¿O creen que es necesario elaborar un plan de hidratación planificado? Conoceremos la respuesta hacia el final de este módulo. ¿Para qué nos hidratamos? Nos hidratamos para reponer pérdidas tanto sensibles, a través de la orina y de la materia fecal, como insensibles, por ejemplo, a través de la respiración y transpiración. Nos hidratamos para optimizar la función cardiovascular, para regular nuestra temperatura corporal, ya que el agua tiene la función de absorber calor y a través de la producción y evaporación del sudor mantiene nuestra temperatura corporal dentro de los límites normales. Nos hidratamos para optimizar nuestro rendimiento deportivo, previniendo, por ejemplo, calambres. Para reponer el agua, que forma parte de los músculos. Veremos en breve que estos están formados casi por un 80% de agua. Para mejorar la digestión, para favorecer el vaciado gástrico y es clave para una adecuada recuperación post-entrenamientos o competencias. Es necesario comprender que una adecuada hidratación va a permitir un rendimiento deportivo óptimo. El agua cumple diversas funciones en el organismo, dentro de las cuales las relacionadas con la actividad física son las siguientes. Participa en el transporte de nutrientes, oxígeno, productos metabólicos que deben ser eliminados del organismo, enzimas, hormonas, células sanguíneas, entre otros. Mantiene la estructura de las células. Es lubricante de articulaciones, mucosas, saliva, entre otros. Mantiene la temperatura corporal dentro de los parámetros normales, como mencionamos previamente. Regula la presión arterial, favoreciendo así una adecuada función cardiovascular. Y regula el proceso de digestión y absorción de los nutrientes. Cuando hablamos de contenido de agua corporal total, hablamos de la cantidad de agua en el cuerpo. Y esta varía según el sexo, la edad, la masa muscular y el tejido adiposo. En la mayoría de las personas, el agua corporal total varía entre un 50 a un 60% del peso corporal total. 2/3 de este contenido se encuentran dentro de la célula, mientras que el otro tercio restante está fuera de las células. No todas las células tienen la misma cantidad de agua. La fibra muscular o la célula muscular está formada por un 75% de agua. Las células del tejido óseo, es decir, nuestros huesos, están formadas por un 32% de agua. Las células del tejido adiposo, conocidas como adipocitos, están formadas tan solo por un 10% de agua. En cuanto al sexo, las mujeres suelen tener un porcentaje de agua corporal total menor que los hombres, debido a que tienen mayor contenido de grasa corporal total. A medida que aumenta el tejido adiposo, la proporción de agua corporal total disminuye. Cuando hablamos de equilibrio hídrico,
hablamos de que la cantidad de agua que se ingiere es igual a la que se elimina. Analizaremos entonces cuáles son las formas en las que podemos ganar fluidos y cuáles son las formas en las que los perdemos. La ganancia de fluidos proviene de bebidas, alimentos y del agua metabólica. El agua metabólica es un subproducto del metabolismo y tiene relación con el gasto de energía. A mayor gasto de energía, mayor agua metabólica. Por otro lado, las pérdidas de agua se producen a través de la orina, de la materia fecal y a través de pérdidas insensibles a través de la piel y de la respiración. De la misma forma que el agua es esencial para el organismo, el mantenimiento de este equilibrio hídrico es fundamental tanto para el estado de salud como para el rendimiento deportivo. A continuación veremos un cuadro en donde se presentan las diferencias en porcentajes de pérdida de agua en estado de reposo por un lado y por el otro durante la realización de un ejercicio intenso y prolongado. En este cuadro podemos observar en la primera columna los diferentes medios de eliminación del agua corporal total. Podemos ver en la primera fila a la orina, luego heces, luego la piel, la respiración y el sudor como diferentes medios de eliminación. En la segunda columna vemos lo que sucede en estado de reposo y en la tercera columna vemos lo que sucede durante la realización del ejercicio. Podemos observar que en un estado de reposo la orina es el principal medio de eliminación de agua del organismo, con un promedio de un 60%. Al realizar ejercicio, sin embargo, estos porcentajes cambian y el sudor pasa a representar un 90% promedio del medio de eliminación de agua. Pérdidas por sudor. ¿Qué sucede cuando sudamos o transpiramos? Al realizar cualquier tipo de movimiento o ejercicio, se produce una contracción muscular, lo que genera producción de calor y un aumento en la temperatura corporal central. Como consecuencia, sudamos para contrarrestar a este aumento de temperatura del organismo y poder mantener la temperatura corporal dentro de los límites fisiológicos. La mayor parte de los atletas produce en promedio entre 500 y 1000 mililitros de sudor por hora. Pero aquellos deportistas que entrenan intensamente y que lo hacen bajo condiciones climáticas calurosas y o húmedas pueden llegar a sudar hasta 2,5 litros por hora. Debido a estas variaciones en este gran rango, es que resulta fundamental encontrar un método de evaluar la tasa de sudoración en cada deportista para poder realizar las recomendaciones adecuadas. ¿Qué es lo que sucede si no hay una rehidratación adecuada? Disminuyen los fluidos corporales, disminuye el flujo o volumen sanguíneo, que es el que se dirige hacia los músculos y la piel, por lo que habrá menos disponibilidad de nutrientes. Disminuye la presión arterial. Aumenta el gasto cardíaco, ya que el corazón se ve obligado a bombear con mayor esfuerzo para que los nutrientes y el oxígeno puedan llegar a las células donde son necesarios. Y como consecuencia, se retiene más calor en el organismo y aumenta la temperatura central. Analizaremos ahora cuáles son los métodos para evaluar este estado de hidratación en los deportistas. En la clínica, una de las formas de evaluar el estado de hidratación es a través de índices hematológicos y de indicadores urinarios. Con la pérdida de tan solo 1% del agua corporal total, cambia el color de la orina, aumenta la densidad específica, cambia la concentración de creatinina y aumenta la densidad específica. Existen algunas personas que se guían por el color de su orina para evaluar su estado de hidratación. Sin embargo, este método no es de los más fiables. La medición de la osmolaridad de la orina es un método práctico que brinda información confiable sobre el estado de hidratación. La osmolaridad
es la cantidad o proporción de solutos disueltos en una solución. La glucosa, las proteínas y los electrolitos, como el sodio, son algunos de los solutos que están disueltos en el agua del organismo. La osmolaridad en la práctica se mide con el uso de osmómetros o refractómetros, en los que se introducen muestras de orina y estos arrojan resultados que son luego comparados con tablas de valores para evaluar el estado de hidratación de los deportistas. Sin embargo, en deportistas, el método de elección suele ser medir la variación del peso corporal. Este método consiste en evaluar el peso inicial del deportista antes de comenzar la actividad física, evaluar la ingesta y el egreso de líquidos durante la realización de la misma y, por último, la medición del peso final post-actividad física. De esta forma, lo que se calcula es la tasa de sudoración. Con la siguiente fórmula vamos a poder calcularlo. Se deben sumar, por un lado, el peso inicial del deportista más los líquidos que haya ingerido durante la actividad física. Por otro lado, se debe sumar el peso final del deportista más las pérdidas por orina o por materia fecal que se hayan dado durante la realización de la actividad física. Estos dos resultados deberán restarse para así obtener las pérdidas por sudor. Esta fórmula considera que 1 gramo de peso perdido es equivalente a 1 mililitro de líquido perdido. Veremos ahora un ejemplo práctico de la aplicación de esta fórmula para que vean cómo se lleva esta teoría a la práctica. Imaginemos que estamos ante un deportista que comienza la actividad física con un peso inicial de 60 kilos. Durante la actividad física ingiere 1500 mililitros o 1,5 litros. Al finalizar la actividad física, su peso final es de 58,8 kilos. Al restar estos 58,8 kilos a los 60 kilos de peso inicial, nos da que el peso perdido es de 1,2 kilos. Sin embargo, a este valor hay que sumarle los 1500 mililitros de líquidos que ingirió, ya que si no los hubiera ingerido, hubieran formado parte del peso perdido, ya que hubieran sido parte de su deshidratación. De esta forma, tenemos que el total de sudor es de 2700 mililitros o 2,7 litros. Si quisiéramos saber cuál es el total de sudor por minuto de ejercicio, dividimos estos mililitros totales por los minutos en los que haya ejercitado. En este caso, fue 1 hora de actividad física, lo que equivale a 60 minutos. Dividir 2700 mililitros por estos 60 minutos nos da un total de 45 mililitros por minuto. Y de esta forma tenemos la tasa de sudoración. Este deportista tuvo como resultado de porcentaje de deshidratación un 2%. Analizaremos ahora qué necesitamos conocer durante la recuperación del estado de hidratación del deportista. Es esencial saber que durante la recuperación del estado de hidratación del deportista, el color de la orina puede confundir respecto al estado real de hidratación del mismo. Este deportista puede estar deshidratado, pero puede consumir abundante cantidad de agua de golpe, orinando de forma abundante y clara, antes de que se restablezca el estado adecuado de hidratación. Es muy importante recolectar la orina de la mañana o varias muestras a lo largo del día para realizar un diagnóstico fiable. Composición fisiológica del sudor. Analizaremos ahora cómo está compuesta nuestra transpiración. El sudor está compuesto por 99% agua. Es hipotónico, es decir, que contiene menor cantidad de solutos que el plasma. Los principales electrolitos que lo componen son el sodio y el cloro, pero también pueden aparecer ciertas cantidades de potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre y zinc.
El sudor varía de un individuo a otro y también en la misma persona, dependiendo de la aclimatación al calor o el diferente nivel de entrenamiento. La concentración de sodio en el sudor es de 800 miligramos por litro de sudor. Sin embargo, esta concentración puede variar desde 130 hasta 1600 miligramos por litro. Si la tasa de sudor de un deportista es de 1 litro por hora, se perderá el 2% del sodio corporal total. Dato importante a tener en cuenta, sobre todo en eventos de larga duración. La eliminación de sodio y su incorrecta reposición se asocia con cansancio, calambres, hipovolemia, hiponatremia, situaciones puntuales que describiremos más adelante. La eliminación de potasio suele ser menor, por lo que su reposición no es tan imprescindible como la del sodio. Sin embargo, el potasio favorece a la retención de agua intracelular, ayudando a lograr una rehidratación adecuada. Describiremos a continuación cuáles son las recomendaciones de la cantidad de agua para una correcta hidratación. Como mencionamos previamente, la tasa de sudoración varía de un individuo a otro e inclusive dentro del mismo individuo, pudiendo ser desde 500 mililitros hasta 2,5 litros por hora. Existen factores tanto externos como internos que afectan a esta variabilidad. Dentro de los factores externos podemos mencionar el tipo, la duración y la intensidad de la actividad física a realizar, las condiciones climáticas como la temperatura, la humedad, la radiación solar, los movimientos del aire y la ropa o equipo utilizados. Por ejemplo, las ropas del estilo dry fit permiten una sudoración más efectiva. Dentro de los factores internos podemos mencionar a la masa corporal total, a la aclimatación al calor, la condición física o aptitud y la predisposición genética. El agua ingerida durante la actividad física puede aparecer en sangre dentro de los 10 a 20 minutos después de haber sido ingerida. Hay dos factores principales que influyen en el tiempo de llegada del agua a la sangre. Uno de ellos es el vaciamiento gástrico y otro es la absorción intestinal. Veremos primero cuáles son los factores que afectan a la tasa de vaciamiento gástrico. Como hemos descrito en otras clases, el vaciamiento gástrico es un proceso fisiológico que se lleva a cabo en el estómago y consiste en la eliminación del contenido estomacal hacia el intestino. Uno de los factores que afectan a la tasa de vaciamiento gástrico es el volumen de la bebida ingerida. Otro es la osmolaridad, la densidad energética de la bebida, el ejercicio y por último la temperatura de la bebida. En cuanto al volumen de la bebida, volúmenes rápidos vacían rápidamente en relación a volúmenes pequeños. El volumen del estómago es de 1,5 litros. Con ingestas cercanas a un volumen de 600 mililitros, el vaciamiento gástrico será más rápido que con volúmenes menores. El promedio de vaciamiento gástrico desde el estómago hacia el intestino es de aproximadamente 40 mililitros por minuto. Otro factor a tener en cuenta es la osmolaridad, la que relaciona negativamente con el vaciamiento gástrico. Las bebidas hipertónicas producen un retardo del vaciamiento gástrico. Los hidratos de carbono son el principal determinante de la osmolaridad. Por ello, para una adecuada hidratación, son preferibles las bebidas isotónicas. Otro factor que afecta la tasa de vaciamiento gástrico es la densidad energética de la bebida. Los líquidos con mayor contenido energético, es decir, con mayores kilocalorías, son las que evacúan más lentamente. En cuanto al tipo de actividad física que se va a realizar, hay que tener en cuenta que si es una actividad de intensidad baja moderada, en general no afectará
el vaciamiento gástrico. Sin embargo, si la actividad física es intensa, puede llegar a alterarlo. Es decir, no es lo mismo salir a realizar una caminata en donde probablemente el vaciado gástrico no se vea afectado, a diferencia de salir a realizar un fondo o realizar burpees o saltos en donde probablemente mi vaciado gástrico pueda verse afectado. Por último, otro factor que puede afectar el vaciado gástrico es la temperatura del líquido a ingerir. El efecto de los líquidos fríos sobre el vaciamiento gástrico es pequeño y transitorio. El rango de temperatura que suele ser más aceptado es de 15 a 22 grados centígrados. Es importante conocer que las bebidas frescas estimulan la producción de saliva, reducen la sensación de boca seca y estimulan áreas del cerebro relacionadas con el placer. La deshidratación es otro factor que puede retardar el vaciamiento gástrico, pudiendo causar dolor intestinal en algunos deportistas. En relación a la composición del líquido a ingerir, hay que tener en cuenta que las bebidas ácidas pueden dificultar el vaciamiento gástrico hasta en un 25%, y que las bebidas con gas o gasificadas, aparte de retardar el vaciado gástrico, tienden a ser consumidas en menor cantidad, por lo que no serían las ideales para una adecuada rehidratación. En cuanto a la absorción intestinal, es necesario conocer que de los 9 litros de fluidos que llegan a un intestino saludable, 2 litros provienen de fluidos ingeridos, 1,5 litros proviene de la saliva y 5,5 litros de las secreciones gastrointestinales. De esta cantidad, un 60% es absorbido en el intestino proximal, 20% en el ilion y solo un 15% en el colon. Las cantidades óptimas de absorción intestinal de fluidos van desde 600 a 800 mililitros por hora. Cuando se bebe más de 1 litro por hora, el excedente puede almacenarse y llegar a producir molestias intestinales. Los factores que favorecen la absorción intestinal de líquidos son el agregado de hidratos de carbono, la composición y concentración de electrolitos y la osmolaridad. En relación al agregado de hidratos de carbono, hay que conocer que la glucosa es bombeada dentro de la célula intestinal junto al sodio. Al ser absorbidos, ambos atraen otros líquidos dentro de la célula, facilitando así la absorción del agua y su paso a la corriente sanguínea. La absorción de agua se maximiza con ingestas de 30 gramos de hidratos de carbono por litro de bebida. Sin embargo, existen bebidas deportivas que tienen hasta 3 veces esta cantidad, sin que esto cause molestias gastrointestinales, sobre todo en aquellos deportistas entrenados a consumir esta cantidad de hidratos. En relación a la concentración y composición de electrolitos, el sodio es el único electrolito que realmente requeriría ser adicionado a una bebida de rehidratación. El sodio promueve la absorción de agua intestinal a través del mecanismo de transporte junto a la glucosa, mantiene el volumen del líquido extracelular y mejora también el sabor de las bebidas. El reemplazo del agua perdida a través del sudor, realizado únicamente con agua, sin el agregado de sodio, puede estimular la producción de orina y en situaciones extremas puede llegar a causar una hiponatremia, situación de la que hablaremos dentro de un rato. En cuanto a la osmolaridad, se recomienda la ingesta de bebidas hipotónicas o isotónicas, cuando se requiere de una rápida rehidratación. Es necesario conocer que la ingesta de bebidas hipertónicas, es decir, aquellas con altas concentraciones de solutos como glucosa y de electrolitos como sodio, puede aumentar la secreción de agua hacia el intestino, exacerbando la deshidratación y causando malestares gástricos. En relación a la pregunta que les realicé al principio de este módulo,
veremos qué es lo que sucede cuando nos guiamos por la sed como un estímulo para hidratarnos. En cuanto a la sed como estímulo de la necesidad de ingesta de líquidos durante la actividad física, hay que conocer que es un importante regulador de la concentración de sodio corporal y de la osmolaridad, pero en general es un estímulo tardío, ya que la sed no se presenta hasta haber perdido una cantidad considerable de líquido, que generalmente es de un 2% del peso corporal total. Por lo tanto, la sed es insuficiente para solventar el desequilibrio producido por la actividad física, pudiendo llegar a la deshidratación. Describiremos a continuación cuáles son las recomendaciones de ingesta de líquidos para los deportistas. El Colegio Americano de la Medicina del Deporte sostiene que una adecuada reposición de líquidos mantiene una apropiada hidratación, favorece la salud, la seguridad y el rendimiento físico de aquellos individuos que realizan actividad física de forma regular. Analizaremos primero cuál es la recomendación de ingesta de líquidos antes de la actividad física. El objetivo es comenzar la actividad física hidratado adecuadamente y con niveles de electrolitos normales en plasma. Los atletas que comienzan una competencia deshidratados están en una situación de desventaja frente a un adversario bien hidratado. Se considera una deshidratación mínima cuando la pérdida de peso es de un 1 a un 3% del peso corporal total. Se considera deshidratación moderada cuando esta pérdida de peso va desde un 3 a un 5% del peso corporal total. Y se considera deshidratación severa cuando la pérdida de peso es mayor al 5% del peso corporal total. La recomendación es que el deportista ingiera 5 a 7 mililitros por kilo de peso corporal al menos 4 horas antes de iniciar la actividad física. El objetivo de iniciar con tantas horas de anticipación, además de permitir una absorción adecuada de los líquidos, es permitir la excreción del excedente a través de la orina, antes de comenzar la actividad física. Por ejemplo, si estamos ante un sujeto de unos 70 kilos de peso corporal total, la recomendación sería que ingiera entre 350 a 500 mililitros 4 horas preactividad física. Hay que tener en cuenta que si el deportista no orina o si su orina es oscura o muy concentrada, se sugiere que éste beba 3 a 5 mililitros por kilo de peso corporal total más durante las 2 horas previas al evento. Si retomamos el ejemplo del sujeto de 70 kilos de peso corporal, este debería agregar entre 210 y 350 mililitros durante las 2 horas preactividad física. Si el clima es muy caluroso y húmedo, puede ser de utilidad agregar entre 300 y 400 mililitros entre 15 a 20 minutos antes de comenzar la actividad física. El consumo de bebidas con sodio o pequeñas bebidas saladas puede estimular la sed y promover la retención de líquidos en el cuerpo. Analizaremos ahora cuál es la recomendación de ingesta de líquidos durante la actividad física. El objetivo en este momento es mantener el volumen plasmático y evitar cambios excesivos en el balance electrolítico que comprometan la performance o rendimiento deportivo. Es imprescindible personalizar el plan de hidratación a través de una evaluación exhaustiva de la tasa de sudor, evaluando diferentes tipos de entrenamiento, diferentes condiciones climáticas, evaluar el confort gástrico, la posibilidad del traslado y la posibilidad de la ingesta durante la actividad física. La recomendación es beber entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso corporal por hora de actividad física. Esto sería en promedio unos 400 a 500 mililitros por hora, lo que equivale a 150 a 200 mililitros cada 15 a 20 minutos.
Durante la actividad física, los deportistas deberían comenzar a hidratarse tempranamente. Se sugiere que la hidratación comience a los 30 minutos de iniciada la actividad física. Se recomienda también realizar ingestas en intervalos regulares, como por ejemplo cada 15 a 20 minutos, y evaluar la posibilidad de un entretiempo en el que puedan ingerirse unos 500 mililitros o medio litro aproximadamente. Durante la práctica de ejercicios intensos que duren más de una hora, se recomienda la ingesta de hidratos de carbono en unos 30 a 60 gramos por hora de actividad física para mantener la oxidación de los hidratos de carbono y retrasar la aparición de fatiga. Con la ingesta de entre 500 a 800 mililitros de bebida deportiva por hora, con una concentración entre 6 a 8% de hidratos de carbono, es suficiente. El agregado de sodio y de potasio en las bebidas de rehidratación ayuda a reemplazar las pérdidas de estos electrolitos por sudor. Además, el agregado de sodio también estimula la sed. Las características de la actividad física, como el tipo y la intensidad, influyen en la cantidad de electrolitos y de hidratos de carbono que se deben agregar al agua. La ingesta de cafeína durante la práctica deportiva podría ayudar a mantener la performance sin alterar el estado de hidratación. Habiendo visto las recomendaciones de ingesta de líquidos tanto pre como intro durante actividad física, analizaremos ahora cuáles son las recomendaciones para el post actividad física. El objetivo en esta instancia es reponer completamente el déficit de fluidos y de electrolitos. El grado de la deshidratación producida por la actividad física y el tiempo con el que se disponga para recuperarse antes del próximo entrenamiento influirá en el programa de rehidratación que se sugiera. El Colegio Americano de Medicina del Deporte sugiere que se ingiera aproximadamente un 150% del peso perdido durante las primeras 6 horas post actividad física. Para promover la retención de líquidos en el cuerpo y reponer de esta manera los fluidos perdidos a través del sudor y de la orina, se recomienda que la ingesta se realice de forma espaciada y con suficientes cantidades de electrolitos, en lugar de hacerla de manera brusca y sin electrolitos. Veremos a continuación un cuadro resumen de las recomendaciones de ingesta de líquidos tanto antes como durante y después de la realización de actividad física. En primer lugar, analizaremos las pautas para aquellas actividades físicas que tengan una duración inferior a los 60 minutos. Antes de la actividad física, se aconseja ingerir entre 5 a 7 mililitros por kilo de peso corporal de agua. Esta recomendación se sugiere que se haga unas 4 horas preactividad física. Recordemos que si la orina es muy oscura, se aconseja consumir en las últimas 2 horas antes de la actividad física entre 3 y 5 mililitros de agua por kilo de peso adicionales. Si existe posibilidad de tener bajos niveles de glucógeno, la bebida podría contener hidratos de carbono en un promedio de 6 a un 8%. Durante la actividad física, se sugiere que cada 15 a 20 minutos se ingieran entre 150 a 350 mililitros de agua. Si existe posibilidad de niveles bajos de glucógeno, este agua puede también contener hidratos de carbono en una concentración de un 6 a un 8%. Y por último, después de la actividad física, se aconseja que durante las 24 horas posteriores se consuman líquidos a voluntad para reponer las pérdidas. Veremos ahora qué es lo que sucede si el deporte o ejercicio a realizar es intenso y de más de 1 hora de duración. Las recomendaciones preactividad física suelen ser las mismas. Sin embargo, durante la actividad física, acá sí que se sugiere que la cantidad de agua a ingerir contenga hidratos de carbono en una concentración de un 6 a un 8%
y que también contenga sodio, en un promedio de 20 a 30 miliequivalentes por litro de bebida. Después de la realización de la actividad física, se sugiere que inmediatamente finalizado se comience a beber y se recupere el peso perdido o más, con un promedio de un 150% del peso perdido durante las 6 horas posteriores. Se recomienda consumir bebidas con sodio y aportar sal en las comidas. A continuación describiremos cuál es el efecto del estado de hidratación sobre la salud. Tanto la deshidratación como la sobrehidratación con hiponatremia pueden causar problemas en el estado de salud de los deportistas. Si bien la deshidratación es más común, la sobrehidratación con hiponatremia sintomática es más peligrosa. La deshidratación puede afectar el rendimiento deportivo y contribuir a sintomatologías producidas por el calor, exacerbar una rhabdomiólisis sintomática del esfuerzo, mientras que la hiponatremia durante el ejercicio puede provocar enfermedad grave o muerte. Analizaremos ahora ciertas situaciones relacionadas al estado de hidratación de los deportistas. Una de ellas son los calambres. Sus causas son poco conocidas, altamente individuales y no siempre se encuentran relacionadas con la nutrición. Podrían estar relacionados con la deshidratación, con el déficit y/o exceso de ciertos electrolitos o también con fatiga muscular a causa de sobreentrenamiento. Son comunes en deportistas que no están aclimatados al calor, pero también pueden ocurrir en atletas que practican deportes en invierno. Luego tenemos a la rhabdomiólisis. Es un síndrome causado por la injuria de las células musculares esqueléticas con la resultante liberación al torrente sanguíneo de los contenidos de las fibras musculares, como mioglobina, potasio y fosfatos a la sangre. Es decir, se produce la descomposición del tejido muscular y la liberación del contenido de las células musculares a la sangre. Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño renal. Los deportistas pueden desarrollar rhabdomiólisis después de un ejercicio intenso y exhaustivo, lo que no lesiona directamente los componentes estructurales de las células, sino que también vacían sus depósitos energéticos e interrumpen el transporte celular, lo que permite la acumulación de calcio dentro de las células. La sobrecarga de calcio activa la muerte celular. Y la deshidratación parecería aumentar el riesgo de padecer una rhabdomiólisis. Las manifestaciones clínicas de este síndrome se dividen en signos y síntomas musculares, en síntomas generales y luego en complicaciones secundarias. Los signos y síntomas musculares pueden ser generalizados o afectar a un grupo de músculos. Consiste en dolor, debilidad, calambres y contracturas. Los síntomas generales incluyen fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, malestar general, disminución del nivel de conciencia, agitación, confusión y coma. Las complicaciones secundarias incluyen una insuficiencia renal debido al daño causado en el riñón y arritmias. Si bien el entrenamiento disminuye el riesgo de padecer una rhabdomiólisis, en ausencia de una adecuada aclimatación al calor, en ausencia de una sudoración adecuada, ante la falta de rehidratación con electrolitos de forma adecuada y ante altas temperaturas ambientales, el riesgo puede darse también en deportistas que estén entrenados. La hiponatremia es otro de los síntomas relacionados a una adecuada hidratación. Los factores asociados a la hiponatremia durante la actividad física incluyen el consumo de bebidas que exceda a la tasa de sudoración y el exceso de pérdida de sodio corporal total. Por último,
mencionaremos al golpe de calor. Es una lesión térmica donde los mecanismos termorreguladores fallan y si no se actúa con rapidez y de forma adecuada, se origina un fallo multiorgánico que puede derivar en el fallecimiento del deportista. Se caracteriza por alta temperatura corporal hasta valores cercanos a los 40 grados centígrados, piel caliente y seca, pulso y respiración aumentados, hipertensión, confusión e inconsciencia. El tratamiento consiste en enfriar el cuerpo rápidamente con un baño de agua fría, hielo o toallas mojadas frías, recurrir a la emergencia médica y evitar el suministro de agua, ya que dependiendo del nivel de conciencia de la persona que esté padeciendo un golpe de calor, puede llegar a ahogarse. El riesgo de esta lesión térmica disminuye con las siguientes recomendaciones. Evaluar la temperatura y humedad ambiental antes de realizar la actividad física. Hacer actividad física durante los momentos frescos del día. Llevar poca ropa holgada de color claro para que refleje los rayos del sol. Beber líquidos fríos frecuentemente. Llevar un registro del peso corporal antes y después del entrenamiento. Reponer los electrolitos perdidos con las comidas y bebidas. Evitar el consumo de alcohol. En personas sedentarias, adultos mayores y en niños, tomar mayores recaudos. Reconocer los síntomas y signos del golpe de calor y su tratamiento. No entrenar si se ha estado días anteriores con fiebre. Y si se va a competir en un lugar con situaciones climáticas adversas, se debe aclimatar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aclimatación? Estamos hablando de repetidas sesiones de entrenamiento en ambientes calurosos que logran aumentar la capacidad de un individuo de alcanzar, si es que es necesario, tasas de sudoración más altas y más sustanciales. Este nivel de adaptación al calor se logra haciendo actividad física en ambientes calurosos durante un periodo de 1 hora al día o más con intensidad progresiva durante un promedio de 5 a 10 días. Esta aclimatación depende de las condiciones ambientales durante cada sesión de ejercicio, de la duración en la exposición al calor, de la producción propia de calor metabólico de cada individuo, del estado físico y del periodo de tiempo que se disponga para realizar esta aclimatación. Los beneficios es que se comienza a sudar más rápidamente, lo que mejora la tolerancia al calor. Se requiere menos sangre hacia la piel, lo que permite mayor disponibilidad de sangre hacia los músculos activos. Se logra un sudor más diluido. La frecuencia cardíaca disminuye. Se reduce el uso de glucógeno muscular en un 50 a 60%. Y el estrés psicológico es mucho menor, ya que el deportista se encuentra tranquilo sabiendo que su cuerpo está mejor preparado. Si bien profundizaremos sobre bebidas deportivas en la clase de suplementos y ayudas ergogénicas hacia el final de este curso, realizaremos una introducción a las mismas debido a su importancia en relación a la hidratación. Las bebidas deportivas están formadas principalmente por agua. Poseen hidratos de carbono como glucosa y fructosa, generalmente con un aporte de 14 gramos cada porción de 250 mililitros o 30 gramos cada porción de 500 mililitros o medio litro. Poseen electrolitos como sodio en una concentración de 110 miligramos cada 250 mililitros y potasio 30 miligramos cada porción de 250 mililitros. Poseen unas 60 calorías promedio por porción de 240 mililitros y no suelen contener grasas, proteínas y fibra en su composición. En cuanto a las aguas que pueden conseguirse de forma comercial compradas, existen diferentes tipos. Por un lado, existen aquellas con bajo contenido de sodio, con 10 miligramos de sodio por litro, ideales para aquellas personas que sufren algún trastorno de regulación de su presión arterial, como una hipertensión.
Sin embargo, no son las ideales para que un deportista reponga de forma adecuada los electrolitos que pierde a través del sudor. Por otro lado, las aguas mineralizadas con moderado contenido de sodio suelen tener en promedio 110 miligramos por litro. Por último, es posible encontrar en el mercado aguas mineralizadas especiales para el deporte, con un contenido promedio de 270 miligramos de sodio por litro. Sin embargo, no siempre es necesario comprar bebidas deportivas de rehidratación. Podemos realizarlas de forma casera, teniendo en cuenta cuáles son los ingredientes que deben tener en su composición. Una forma de realizarlas es la siguiente. Cada litro de agua se deben agregar 4 cucharadas soperas de azúcar, lo que equivale a 60 gramos, un cuarto de cucharadita de sal, o media si es que se tolera el sabor, lo que equivale a 1 gramo, y el jugo natural exprimido de un limón o una naranja. Les aconsejo que la prueben en casa y que luego me cuenten qué les pareció. Por último, habiendo ya analizado toda la parte teórica en relación a la hidratación y el deporte, analizaremos un caso clínico para poder llevar esta teoría a la práctica. Marcelo es ciclista y tiene planeado hacer un fondo de 120 kilómetros el próximo fin de semana, lo que le llevará un promedio de 4 horas. El informe climático pronostica mucho calor, superior a los 28 grados centígrados y un 70% de humedad. Su pérdida de peso en rutinas similares ha sido de 1,250 kg. Suele llevar 4 caramañolas de 750 centímetros cúbicos, 3 con bebidas de rehidratación casera y 1 con agua. Suele tomar 3 de estas durante todo el recorrido. El peso promedio de 3 días durante la mañana es de 76 kilos. Si bien Marcelo es deportista y tiene adecuada información alimentaria y está aclimatado, hace todo bien Marcelo, tiene la inquietud de evaluar y organizar su hidratación para este tipo de entrenamientos. El entrenamiento del día sábado comienza a las 9 de la mañana. Se levanta habitualmente a las 7, desayuna y a las 8:30 horas se traslada en auto hasta el lugar de encuentro con el grupo. Le daremos las siguientes pautas de hidratación. La noche anterior le sugeriremos que congele 2 caramañolas de bebida de rehidratación casera. Le recomendaremos que deje una de las caramañolas en el auto a la sombra. Antes del entrenamiento, la recomendación será que tome a las 7 de la mañana 2 vasos de bebida de rehidratación y a las 8:45 horas otros 2 vasos de la bebida de rehidratación. Recordemos que el clima es húmedo y caluroso. Durante el entrenamiento, le recomendaremos lo siguiente: que lleve 3 caramañolas en la bicicleta de 750 centímetros cúbicos totales, lo que nos da un total de 2.250 centímetros cúbicos. 7 mililitros por sus 76 kilos de peso corporal por las 4 horas de la actividad física. Una de las caramañolas tendrá bebida de rehidratación fría, otra tendrá bebida de rehidratación congelada y la última tendrá solo agua. Le sugeriremos que beba a voluntad durante todo el recorrido. Una sugerencia sería que comience con bebida de rehidratación cada 15 a 20 minutos, dando un promedio de 3 sorbos, lo que equivaldría a 150 centímetros cúbicos. Le recomendaremos que reserve el agua fría para cuando tome los geles de hidratos de carbono y la bebida de rehidratación congelada para la última parte del recorrido. En la recuperación, le indicaremos que comience la rehidratación con la bebida congelada que había dejado en el auto, que probablemente todavía se encuentre fría. Que tome 3 sorbos cada media hora, 150 centímetros cúbicos promedio, lo que nos dará un total de 1.800 centímetros cúbicos. De esta forma, se irá recuperando
el 150% de la pérdida de peso evaluada en los entrenamientos durante las 6 horas post-entrenamiento. Les aconsejo que si bien ya tienen la resolución, intenten realizar las recomendaciones por su cuenta para ver si lograron comprender las recomendaciones de ingesta de líquidos para los deportistas. Para darle cierre a la clase de hidratación, me gustaría que quede claro el concepto de que los atletas que comienzan una competencia deshidratados se encuentran en desventaja frente a sus adversarios. Espero que cuiden tanto su hidratación como las de los deportistas con los que trabajen. Nos vemos en la próxima clase.